Bueno, vamos a concluir esta jornada que hemos tenido del módulo 3 en ordenamiento territorial y equidad de género. Hoy sería ya la última teleconferencia. Recordarles un poquito, vimos el tema del enfoque de género y el ordenamiento territorial, donde el punto central es ver cuáles son las necesidades e intereses diferenciados por género en el uso del suelo. Vimos el ciclo de la planificación, cómo en todo el proceso de diagnóstico, propuestas y evaluación hay que tener claro cómo vamos a intervenir para la equidad de género y la igualdad de oportunidades, recordando que los roles de género son determinantes en la forma en que hacemos uso del territorio. Luego vimos cuáles son, en la conferencia anterior, los niveles y ámbitos territoriales de la planificación, los distintos planes que se usan. Esos son los instrumentos de planificación de los cuales se hace uso en la planificación territorial. Y hoy vamos a intentar discutir otra vez sobre los instrumentos. Hay un instrumento de ordenamiento territorial por excelencia para poder echar a andar los planes de ordenamiento territorial. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema del espacio geográfico y los actores, que tiene vinculación con lo de los ámbitos. El tema de la homogenización y usos y zonificación, que es en sí, la zonificación es el instrumento per se del ordenamiento territorial, ya que la zonificación es el instrumento a través del cual se elabora la normativa. El ordenamiento territorial concluye con una normativa a la cual los territorios y sus poblaciones debemos de someternos. En espacio geográfico, en la primera reunión hablábamos que existe el territorio bajo concepto físico, pero también el territorio bajo el concepto cultural. Y aquí el tema es, en el territorio, cuáles son los actores. Si se fijan, casi el ciclo de conferencias que hemos tenido, el eje central de la discusión son los actores. ¿Por qué? Porque el ordenamiento territorial no tiene sentido pensarlo sin las personas. El ordenamiento territorial solo tiene sentido pensado desde las personas, porque somos las personas las que hacemos uso del territorio. El territorio no se usa a sí mismo. Las personas hacemos uso del territorio. Entonces, el espacio geográfico siempre va a estar vinculado a un territorio. Y entonces, por ejemplo, en la Ley de Ordenamiento Territorial de Honduras se establece que el ordenamiento territorial hace referencia a estrategias y planes efectivos que aseguren el desarrollo humano en forma dinámica, homogénea, equitativa, en igualdad de oportunidades y sostenible. En la conferencia anterior hablábamos que uno de los propósitos del ordenamiento territorial es abordar los desequilibrios socioterritoriales. Entonces, una forma de hacerlos es a través de este análisis que se llama homogenización de sectores, que nos permitan agrupar determinadas características del territorio, darles una denominación, y eso nos permite una zonificación. Por ejemplo, hablábamos de zonas que tienen un potencial turístico. Esa es una forma de homogeneizar aquellas partes del territorio que tienen un potencial turístico,
frente a otras partes que probablemente tengan un potencial industrial, esa es una zona industrial, o tienen un potencial solo habitacional, entonces una zona habitacional, o tienen un potencial, por ejemplo, hidrográfico, entonces un manejo de cuencas. A eso se hace referencia cuando hablamos de la homogenización, que es el instrumento, es el análisis que nos permite hacer uso del instrumento llamado zonificación. Nuevamente, cuando vamos a hacer el análisis para la homogenización, partimos de unas preguntas básicas, como todo el proceso de planificación, se plantea preguntas para buscar las respuestas más idóneas, y entonces otra vez volvemos a quiénes son los beneficiarios del ordenamiento territorial, dónde viven, con qué se les va a beneficiar, cómo se les va a beneficiar y cuál es el valor agregado que va a generar el ordenamiento territorial. Estas preguntas son fundamentales porque el espacio geográfico, sus atributos, sus limitaciones, sus potencialidades van a estar determinadas por los actores. ¿Qué hacemos las personas en el territorio? Entonces, para que el ordenamiento territorial incluya estas estrategias y planes efectivos de desarrollo humano, de igualdad de oportunidades, sostenibilidad, equidad, tenemos entonces que ver quiénes son las personas, dónde, cómo se les va a beneficiar y, muy importante, poder visualizar de antemano qué es lo nuevo, qué es lo que nos va a dejar un proceso de ordenamiento territorial en un X tiempo que se prevé, en el cual se va a echar a andar este proceso. Teniendo en cuenta esto y recuperando la noción de que el ordenamiento territorial hace referencia al uso y usuarios del suelo, o sea, ese es el juego del ordenamiento territorial está en los usos y los usuarios. ¿Cómo lo usamos y quiénes lo usamos? Esas son las dos preguntas esenciales del ordenamiento territorial. Y en quienes lo usamos, pues obviamente habemos hombres y mujeres que tenemos necesidades diferentes de uso del suelo. Aquí entramos a hablar, ¿verdad?, ya del instrumento per se, del instrumento por excelencia del ordenamiento territorial, que es la zonificación. Y la zonificación va a tener dos categorías importantes de trabajo, que es la tipología de los asentamientos y las categorías de resguardo. Cuando uno va a hacer zonificación, tiene que ver cuáles son las características de los poblados que caen dentro del territorio que se va a zonificar. Son poblaciones de un perfil rural, son poblaciones de un perfil más urbano, de una gran ciudad o de una ciudad intermedia, es una zona comercial, es una zona turística, o sea, hay que ver cuál es el tipo de asentamientos humanos que caen dentro del territorio al cual vamos a tratar de ordenar. Las ciudades, sus subdivisiones en pueblos, aldeas, caseríos, etc. Los cascos prediales, es bien importante saber cómo está el sistema predial, y si son asentamientos aislados o hay conglomerados. O sea, toda esa parte de caracterizar muy bien cuál es el sistema de asentamientos humanos. Hay una ciudad grande a través de la cual se giran el resto de poblados,
o es un territorio con poblados pequeños dispersos. Eso nos da una característica muy diferente de las distintas formas en las cuales se ha construido el territorio, ¿no? En las cuales se ha hecho la intervención humana en el territorio. Entonces, la tipología de los asentamientos humanos nos va a estar determinando la zonificación que vamos a tratar de construir, porque eso es una construcción conceptual que vamos a construir sobre ese territorio. Una vez que conocemos, es un sistema de jerarquía de asentamientos humanos, un asentamiento mayor y pequeños menores, o es una dispersión de poblados, podrían ser los dos modelos, los dos tipos, pueden haber intermedios, pero pongámonos en el extremo, un tipo de la jerarquía de asentamiento de una ciudad grande con un montón de ciudades y pueblitos chiquitos, o la dispersión total de asentamientos pequeños sin ninguna jerarquía de asentamientos. Esa sería una tipología básica de asentamientos humanos. Y la otra es las categorías de resguardo. Vamos a trabajar por la sostenibilidad y vamos a trabajar por la igualdad de oportunidades. Entonces, hay categorías de resguardo en el ordenamiento territorial que las debemos de tener presentes. Probablemente hayan otras según las experiencias en los países, sencillamente se agregan a este listado de categorías. Estas son las más usuales y puede haber algo muy particular de algún lugar. Entonces, en las categorías de resguardo tenemos las zonas de resguardo de infraestructura. Debemos, en ordenamiento territorial, hacer una proyección del tipo de infraestructuras que se van a necesitar. Por ejemplo, si estamos hablando de una tipología de asentamientos dispersos, pequeños pobladitos incomunicados, sabemos que se va a necesitar infraestructura vial para conectarlos. Entonces, ¿por dónde va a ser el trazo de la carretera? Eso es fundamental saberlo. ¿Cuál es el derecho vial, el derecho de vía que vamos a tener? Es una costumbre muy generalizada en Centroamérica de que se abre el caminito y casi encima de la carretera se ponen las casas, no es posible. O sea, existe el derecho de vía en donde hay una X metros, cada país tiene sus estándares que deben de quedar libres de usos humanos para poder que ese espacio cumpla la función a cabalidad. Entonces, el resguardo de infraestructuras es fundamental. Es resguardar infraestructuras, espacios para infraestructura educativa, para infraestructura de salud, para construcciones, por ejemplo, de represas, carreteras. O sea, hay distintos tipos de infraestructura que se van a necesitar en el futuro de acuerdo a las proyecciones de población que se hagan en el plan de ordenamiento territorial, y entonces esas proyecciones de poblaciones y sus necesidades deben de corresponderse con un espacio, un lugar en el cual se sabe que a futuro ahí se tiene que construir algo que se necesita en esa zona. El resguardo de las zonas de riesgos naturales. Desafortunadamente a nosotros nos ha tocado aprender por la parte dura, ¿verdad?, de que no debemos de usar espacios a los cuales tengan amenazas latentes, ¿no? El tema de las fallas, por ejemplo, fallas geográficas, hoy afortunadamente podemos tener diagnósticos geológicos
que nos indican cuáles son las zonas de menos riesgo, cuáles son las zonas de más riesgo, incluso con el tema de inundaciones, deslizamientos, huracanes, tormentas. Las tecnologías, el avance de la ciencia y la tecnología nos permite tener más información de tal manera que podamos planificar la prevención del riesgo, no del evento natural en sí, porque el huracán y el sismo, eso se viene y punto, se viene. El problema es que hay encima de los lugares donde probablemente sucedan estos eventos, y ahí es donde la planificación territorial juega un papel muy importante, haciendo uso de este concepto de zonas de riesgos naturales. Es indispensable que cada día incorporemos a la planificación territorial la gestión del riesgo. Si no, vamos a seguir levantando muertos y no vamos a tener la cultura de la prevención. Y las experiencias que tenemos en la región realmente son dolorosas, son muy, muy dolorosas. Hemos sufrido sismos, hemos sufrido inundaciones, hemos sufrido deslaves, hemos sufrido huracanes. O sea, ¿qué es lo que no nos ha pasado a nosotros en esta región? Entonces, el concepto de resguardo de zonas de riesgo natural tenemos que asumirlo con responsabilidad, porque ahí se trata también de preservar la vida humana, que es el máximo valor que tenemos. La otra categoría de resguardo, que es parte del concepto de sostenibilidad, son las zonas de protección de recursos naturales. Sabemos que tenemos que cuidar las fuentes de agua, sabemos que no tenemos que contaminar los suelos, que no tenemos que contaminar el aire. O sea, hay zonas de vegetación especial, de lo que les hablaba en la sesión anterior. Los regímenes especiales, por ejemplo, tienen que ver con la protección de recursos naturales. Hay zonas que tienen un régimen especial por las características bióticas, ¿no? Hay alguna especie especial de bosque o la fauna. O sea, hay distintas cosas que debemos de resguardar. Por ejemplo, seguramente ustedes en El Salvador lo tienen, en Honduras hay varios humedales que ya están bajo la protección de esta convención Ramsar, porque y el Catarina en Nueva Orleans lo demostró. La destrucción de los humedales lo único que hace es generar grandes inundaciones, ¿no? Entonces, la Convención Ramsar es un instrumento internacional que nos obliga a los países a proteger las zonas de humedales como una zona de protección natural. Entonces, así podemos encontrar distintas. Aquí existe en Honduras, allá por el norte, una zona especial de cuidado del colibrí, que es una especie endémica de esa zona, una especie muy especial de un colibrí que solo existe ahí. Y así podemos tener cosas especiales que cuidar respecto de nuestros recursos naturales. Y luego algo importante que yo lo he trabajado mucho desde mi ejercicio profesional y que tiene que ver con las zonas de expansión urbana. Hoy en día, y eso yo lo sostengo sobre la base de estudios que he hecho, los gobiernos municipales están obligados a resguardar la proyección de las calles, porque no es posible que los urbanizadores hagan y deshagan con el trazo y la trama urbana.
el trazo y la trama urbana es una función pública. Por lo tanto, el gobierno municipal está en la obligación de proyectar a futuro cómo van a ser las expansiones de las calles y no que cada quien haga y deshaga y ponga casas donde no debe de ponerlas y obstruyen el acceso de las personas, ya sea peatonal o vehicular. Entonces, las categorías de resguardo de zonas de expansión urbana es sumamente importante y la forma de hacerlo es proyectando la calle, por dónde va a pasar a futuro determinadas calles para que eso quede respetado en los planes de desarrollo y no cuando se vaya a construir la calle se encuentra uno que ya hay una construcción y entonces hay que darle la vuelta a la construcción y se pierde todo el sistema de circulación que debería de existir. Entonces, estas categorías básicas son cuatro, de zonas de resguardo, hay que tenerlas presentes en el ordenamiento territorial. Probablemente en el momento de hacer el análisis del uso actual y del uso potencial, salgan otras categorías de resguardo, pero como mínimo debemos de tener las zonas de resguardo de infraestructura, la de riesgos naturales, la de protección de los recursos y la de expansión urbana. ¿Por qué? Porque esas son como las grandes actividades y los grandes atributos sobre los cuales los seres humanos interactuamos con el territorio. Así entonces, teniendo una tipología de asentamientos humanos y cuáles van a ser las grandes categorías de resguardo territorial, podemos trabajar el instrumento de la zonificación, que es el instrumento por excelencia para el ordenamiento territorial. De la forma que nosotros dibujemos el mapita de la zonificación, así va a quedar la legislación con la cual se va a operar ese plan de ordenamiento territorial. Aquí la zonificación, otra vez, tiene que ver con la aptitud, cuál es el atributo principal o los atributos principales de ese territorio, la capacidad o vocación que tiene per se el territorio. Sabemos que la capacidad de carga de un territorio es limitada, no le podemos meter todo lo que querramos hasta reventarlo. Para eso es el ordenamiento territorial, para ver cuál es la capacidad de carga de ese ámbito territorial y no sobreexplotarlo. La estructura social, quiénes viven, dónde viven, cómo se relacionan, cuáles son las relaciones que tienen entre ellos. Y aquí la igualdad de oportunidades va a ser un principio de análisis fundamental en la aptitud, la capacidad vocacional y vocación del territorio. ¿Por qué? Porque tratamos de que la aptitud y la capacidad de ese territorio sea accesible a todas las personas. No vamos a hacer un plan de ordenamiento territorial para una determinada grupo de personas. Vamos a hacer un plan de ordenamiento territorial para todas las personas que interactúan en ese territorio. Con el análisis que hacemos de aptitud o capacidad, debemos de tener cuidado porque a veces la zonificación se vuelve un ejercicio muy superficial, muy antojadizo, de que yo soy el experto, yo soy el técnico y yo sé lo que voy a querer y a poner. No. Es cierto que los territorios tienen una aptitud y tienen una capacidad propia física, pero debemos de recordar que los datos que vamos a trabajar, con los cuales vamos a hacer la zonificación, tienen una historia. Y entonces, esa aptitud y capacidad o vocación del territorio tenemos que analizarla en función de cuáles son las costumbres de uso de esos suelos,
cuáles son las relaciones de distinta índole, relaciones de clase social, relaciones familiares, entre géneros, etc. O sea que no es una zonificación física de un mapita que yo dejo dibujado allí y ya, no. Hay que tener en cuenta todo el bagaje cultural que hay sobre ese territorio para poder hacer la zonificación y que sea una zonificación con la cual las personas que viven en ese lugar se sientan comprometidas, se sientan representadas. Si usted hace una zonificación donde la gente no se identifique, sencillamente va a ser un mapita que va a quedar pegado en una pared, pero nadie le va a hacer caso. La zonificación tiene que ser un elemento de pertenencia, que la gente se sienta identificada con su territorio para que entonces respete la reglamentación que se va a derivar de ese proceso de zonificación. En ese sentido, el objetivo de la zonificación es generar unidades territoriales y culturales lo más homogéneas posible. No es al 100%, pero lo más homogéneas posibles para que allí se cumplan una serie de directrices, de normas, de reglamentos para armonizar la actividad humana en relación a la calidad del ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de las personas. O sea que al final de cuentas, todo este ejercicio de planificación territorial es para llegar a consensuar una norma que sobre la base del análisis territorial nos permite mantener la calidad de vida, la calidad de los recursos naturales y la calidad del ambiente. El objetivo de la zonificación es minimizar los desequilibrios territoriales, socioterritoriales, minimizar los impactos adversos que sobre el territorio hacemos las personas cuando hacemos un uso desmedido, un uso no controlado, un uso ilegal del territorio, y aprovechar con inteligencia sostenible los recursos. O sea, no solo aprovechar con sostenibilidad, sino con inteligencia sostenible los recursos. ¿Por qué? Porque los necesitamos ahora, pero también se van a necesitar en el futuro. La zonificación va a tener un grupo de categorías, ¿verdad? Porque son posibilidades, son zonas que poseen límites y potencialidades y por lo general se orientan a cumplir determinadas funciones generales de las cuales hemos ido hablando un poquito, ¿verdad? Hay zonas, una zonificación que podría darle importancia a los asentamientos humanos, darle importancia a la industria, a la parte económica, a la agricultura o a la parte pecuaria, si son zonas ganaderas, por ejemplo. Zonas que van a tener como principio la preservación y manejo de recursos naturales, cuencas protegidas, el turismo, lo que ahora se conoce como zonas culturales o culturas vivas, dependiendo del lugar donde estemos haciendo la zonificación, va a haber uno o dos o tres ejes fundamentales que le den sentido, que le den orientación hacia al futuro a ese plan de ordenamiento. Así que el plan de ordenamiento territorial y la zonificación van a contener, lo más seguro, varias categorías de zonificación, no una sola, porque la diversidad de usos que hay sobre el territorio es siempre importante, y entre mejor representada esté la heterogeneidad en esa zonificación, mejores posibilidades tiene ese plan de zonificación. Recuerden que venimos de una tradición de planificación donde lo importante era lo económico. Lo económico se articulaba a todo lo demás.
De ahí tenemos hoy como consecuencia los desequilibrios territoriales. Entonces, aprendamos la lección. Entre mejor representada esté la diversidad de intereses, mejores oportunidades vamos a tener de enfrentar los desequilibrios territoriales que otros modelos de planificación nos han dejado. Entonces, lo idóneo es que en la zonificación queden incluidas varias categorías de zonificación que representan intereses y necesidades diversos de edad, de sexo, de género y de etnias, porque la etnia en esto también es muy importante. Así, la homogeneización no quiere decir que todo es lo mismo, todo es igual, aquí vamos a hacer, todos vamos a ver de color azul. No. La homogeneización es tener la habilidad de rescatar aquellos atributos sobresalientes del territorio para tratar de mapificarlos. Y así vamos a tener distintas categorías de homogeneización a partir del uso del potencial del suelo y la complementariedad de las necesidades y aspiraciones de las personas. Recordemos que hablábamos de que el problema del suelo es el uso y los conflictos sobre el uso del suelo. Con la homogeneización, que es la herramienta que nos permite llegar a la zonificación, lo que tratamos de hacer es ver cuál es la complementariedad que hay entre las necesidades y aspiraciones. No podemos darle gusto a todo el mundo, pero tampoco podemos, por darle gusto a unos, dejar a otros sin nada. Entonces, lo ideal es buscar la complementariedad de usos para que esa zona tenga un uso diverso, sea más adaptativa o resiliente, que es lo que ahora se usa, a los posibles cambios, porque tiene una diversidad y complementariedad de usos. No tiene un solo uso. En los años 70 era muy frecuente encontrar las zonas productoras de algodón, las zonas bananeras, y cuando vienen las crisis de esas zonas se van abajo porque es a lo único a lo que se dedican. No, hoy hablamos de la diversidad de usos y la complementariedad de usos. Entonces, para poder trabajar la homogeneización, que es la herramienta analítica a través de la cual vamos a construir la zonificación, y con esto ya terminamos, tenemos que tener en cuenta dos categorías: el uso del suelo, volvemos a lo mismo, y los usuarios. Si se fijan, en casi todo el ciclo de conferencias hemos estado hablando de uso de suelos, actores, que en este caso son los usuarios. De uso de suelo, volvemos a las categorías iniciales. El espacio vital va a ser fundamental. Todos, absolutamente todas las personas necesitamos un lugar donde vivir. El uso de suelo social, o sea, por naturaleza los seres humanos somos sociales, no vivimos en cavernas, allá solitos, aislados, vivimos en interacción. Los usos económicos los necesitamos para poder satisfacer nuestras necesidades elementales. Los usos de infraestructura, que es una de las zonas de resguardo, y el uso de paisaje. Recuerden que una de las cosas importantes que se ha demostrado en lo que es el desarrollo personal de la gente es poder disfrutar de un paisaje agradable, y eso repercutirá incluso en la forma de crecimiento emocional, intelectual, afectivo que las personas
vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Entonces, como que estos son así los usos básicos a los cuales debemos de tener en mente: el espacio vital, el espacio social, los usos económicos, los usos de infraestructura y de paisaje, y luego ver entonces los usuarios de estos usos del suelo. El espacio vital va a estar fundamentalmente haciendo referencia a los miembros del hogar. O sea, ¿quiénes necesitamos un espacio vital? Las familias, las personas, un lugar donde vivir. Entonces, el análisis de los hogares, por eso la tipología de asentamientos es importante, el análisis de hogares va a ser importante. Tenemos tradicionalmente familias grandes, familias pequeñas, incluso hoy en día, por ejemplo, en Europa, en Canadá, ya hay espacios vitales para una sola persona. ¿Por qué? Porque la familia no es la única forma a través de la cual pueden vivir las personas. En estos países hay muchas personas solas viviendo y ellas necesitan su espacio vital. Así como nosotros aquí necesitamos una casita donde esté la mamá, el papá, la abuela, la tía, porque todos llegan y nos concentramos ahí, en otros lugares las personas viven solas y ese es su espacio vital. Entonces, tener la capacidad de ver, de identificar que el espacio vital depende de la forma, de las formas a través de las cuales se organizan los hogares. Entonces, la categoría a través de la cual vamos a hacer el análisis del espacio vital va a ser el hogar. En los espacios sociales vamos a tener el cuidado de ver las necesidades de hombres, mujeres, niños, jóvenes, tercera edad. ¿Por qué? Porque los espacios sociales no es la cancha de fútbol. Pueden haber otras necesidades, ¿no? Por lo general nosotros en los barrios lo único que vemos es la cancha de fútbol. Está bien, o sea, no es que sea malo, está bien. Pero no todo el mundo le gusta el fútbol, no todo el mundo juega fútbol. Entonces, ¿cuáles son las otras necesidades de espacios sociales? Hoy en día, afortunadamente, se está recuperando lo de los parques. Creo que esa es una buena tradición a recuperar como un punto de encuentro comunitario. Entonces, los espacios sociales hay que saberlos diferenciar según las necesidades y aspiraciones de los perfiles de personas que viven en esos lugares. Los espacios económicos hay que tener en mente que son hombres, son mujeres convertidas en agentes económicos, pero también están las empresas. Entonces, en el ordenamiento territorial, el rol de la empresa va a ser un tema importante, y quiénes, qué tipo de personas hacen esas actividades económicas. En infraestructura también tenemos que hacer el análisis del tipo de personas que van a usar esa infraestructura, pero en este caso vamos a ver si son personas naturales, nosotros, las personas físicas de carne y hueso, o las personas jurídicas, el gobierno o las instituciones, las empresas que hacen uso de la infraestructura y que es uno de los bienes a resguardar en el ordenamiento territorial. Y el paisaje, que eso es genérico para todo el mundo, hombres, mujeres, niños, adultos, todos necesitamos de un paisaje agradable, incluso el paisaje socialmente construido, la forma en que está la disposición de las calles, la pintura de las casas, el orden, el paisaje con plantitas, con árboles, todas esas cosas, aún en paisajes socialmente construidos, forman parte de estas necesidades propias de los seres humanos respecto del ordenamiento territorial. Con esto, con este tema de la homogenización
poco tratando de abordar cuáles son los criterios a través de los cuales podemos, seguramente habrán otros, pero en qué nos podemos focalizar. Con esto cerraríamos entonces el ciclo de conferencias sobre ordenamiento territorial y equidad de género, esperando haber dejado una inquietud básica de cómo trabajar, cómo incorporar la equidad de género y la igualdad de oportunidades en los planes y procesos de ordenamiento.